Buenos días, un domingo más. Un gusto poder verlos a cada uno de ustedes. Es hermoso el día del Señor, ¿cierto? Que podemos reunirnos en su nombre, podemos ser convocados por el Señor para escuchar su palabra, para cantarle, para orar y para acompañarnos también. Estamos en Josué capítulo 16. Leímos hoy día versículo 1 al 10, pero quiero adelantarles que tenga en la mira el capítulo 17, ¿ya? Que hay un detalle muy importante que vamos a ver ahí en el capítulo 17. Siempre un desafío poder explicar estos pasajes. Desafío importante porque uno dice, ¿qué predico de acá? Leemos 10 pasajes, 10 versículos, donde el contexto es que hay un territorio, hay una herencia que se está repartiendo, y esa herencia la está repartiendo Josué, que era el encargado de repartir el territorio, ¿cierto? Y lo repartía por tribus. Y aquí dice que tocó ahora, vimos la semana pasada cómo el territorio de Judá fue repartido. Ahora viene el territorio de José, los hijos de José. ¿Se recuerdan de quién era José? ¿Sí? El hijo de Israel, ¿cierto? Que fue llevado hacia Egipto, que fue vendido por sus hermanos. Y ahora José es honrado junto a su familia. Es honrado porque él estuvo dispuesto a dar su vida en rescate por otros. De hecho, la palabra del Señor dice de que José fue enviado a Egipto para salvar a sus hermanos. Lo hizo con gracia, con misericordia, con mucho amor, con perdón, porque no fue un justiciero, no fue alguien que tomó la venganza por sí mismo, sino que entendió que todo lo que vivió fue por la gracia del Señor. El sufrimiento tenía un propósito, no solamente para él, sino también para su pueblo, y estuvo dispuesto a servir a otros. Hermoso. Por eso que el Señor le da acá a José, a los hijos de José, les da una tierra. Y reparte la tierra entre Efraín y Manasés. Y aquí vemos el capítulo 16, cómo reparte la tierra, y también en el capítulo 17. Ahora nos preguntamos, ¿qué tiene que ver esta historia conmigo? Esa pregunta es importante, pero el domingo pasado dije algo más importante. ¿Qué tiene que ver esta historia con la historia de redención? Con Dios mismo, que está salvando. Y después, ¿qué tiene que ver esta historia conmigo? Hay que conectar esta historia con la historia de redención, obviamente. Y aquí nos encontramos con diferentes conceptos que son importantes de tomar, porque nos da ciertas pautas de quién es Dios, de cómo es el ser humano, la necesidad de un redentor, de un mediador, de cómo podemos caminar en arrepentimiento y en fe, y también de disfrutar cuál es el máximo don o regalo que podemos recibir. Acá vemos entonces que Dios dice que tocó en suerte a los hijos de José una porción. Tocó en suerte. En ese tiempo, obviamente, era un tiempo diferente en que las cosas se definían de manera sagrada, bajo la voluntad del Señor, que tocaba a cada tribu. Cuando era en suerte, implicaba que era, como decían por ahí, a la suerte de la olla, ¿no? Que era así como algo antojadizo, que lamentablemente me tocó a mí, que injusto. No, estaba todo sometido bajo la autoridad, el poder, soberanía y la justicia del Señor. Era sabio. El Señor entregó una tierra a los hijos de José, y esto era totalmente sabio, totalmente justo, totalmente incluso bondadoso, era bueno. Era la tierra que el Señor le había entregado a los hijos de José. Y era entonces, si algo era bueno, justo, santo, era para agradecerlo. Era para decir, gracias Señor por la tierra que nos diste. Gracias Señor porque nos diste desde aquí hasta acá. Ni más ni menos. El territorio de los hijos de José era grande. Era una buena tierra. Pero a los ojos de Efraín y Manasés, los hijos de Efraín y Manasés,
era insuficiente. ¿Lo vemos en el texto eso? Todavía no, porque vamos a ver en el capítulo 17 cómo los hijos de Efraín y de Manasés preguntan, ¿por qué nos tocó tan poco? Y ya empezamos a ver cómo es Dios y también cómo es el ser humano, ¿cierto? ¿Por qué nos tocó esto nomás? Entonces vemos aquí palabra importante, tocó en suerte, que significa estaba bajo la total y completa soberanía del Señor. Y lo que les tocó era sabio. Lo que les tocó era bueno. Lo que les tocó era justo. Lo que les tocó era hermoso. Era bueno en sobremanera. Era ordenado. Después hay una parte que dice, recibieron entonces, versículo 4, su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. La recibieron. Y después habla acerca de, continúa el límite hasta de aquí, hasta acá, de aquí hasta allá. Y hay una palabra ahí que resuena bastante. Hay una palabra que empieza con li, termina con mite, ¿ya? Para que sea más rápida la cosa, ¿cierto? La palabra, ¿cuál era? No hay otra cosa, por favor, ¿cierto? La palabra límite. Esa palabra, es una palabra que, si le pregunto a cada uno de ustedes, o lo que piensa la gente, la palabra límite, la respuesta más rápida es, yo no quiero límites. Quiero una vida sin límites. En cuanto a recursos, en cuanto a cosas que tengo que hacer, cosas que no tengo que hacer, no quiero límites. Pero aquí los límites, como todo en el Señor, son buenos. Amén. Son justos, son santos. Y además no solamente nos ordena en cuanto a Dios, también nos ordena respecto del otro. Porque fíjense, si dice, este es tu territorio, ¿qué implica? Un límite. Implica que no podían pasar hacia otro territorio, porque eso correspondía a otros. Y por tanto, otros no podían pasar a conquistar ni a habitar el territorio de los hijos de José, porque correspondía ¿a quién? A los hijos de José. Era una herencia bien repartida, una herencia justa. No son como las herencias humanas, que son peleadas, ¿cierto? Que hay conflicto muchas veces, que a mí me tocó esto, porque te acuerdas de esa vez que yo podía a mi papá, el año 1995. ¿Y te acuerdas cuando yo compré esa comida, el 93? Y peleas por cosas de qué hice yo, qué no hice yo. Pero aquí la repartición es justa, es buena, es santa y ayuda también a la convivencia entre las tribus. Pero fíjense que este pueblo, estos hijos de José, lo vamos a ver más adelante, no estaban satisfechos. Y vamos a avanzar ahora directamente a ese pasaje de Josué capítulo 17. Vamos a ver el versículo 14, que dice, y los hijos de José hablaron a Josué. Se juntaron los hijos de José, fueron a hablar con Josué y pregúntense, ¿qué creen que le dijeron a Josué? No nos parece justo, no nos parece bueno, no nos es suficiente, no es lo que queríamos, necesitamos más. Diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Suena incluso hasta piadoso, ¿cierto? Y Josué le respondió, si soy pueblo tan grande, suban al bosque y haceos desmonte allí en la tierra de los fereceos
y de los refaítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Uno se pregunta, ¿qué significa esta respuesta? Él dice, efectivamente, esa tierra es estrecha para ustedes. Pero ¿saben qué? Trabajen. Porque la tierra que Dios les dio también es alta. Pero ahí habitaban ¿quiénes? Los fereceos y los refaítas. Y dice, hagan desmonte. ¿Qué significa desmontes? ¿Qué significará desmonte? ¿Ah? Hagan terracitas. ¿Han viajado por el mundo a través de la televisión? Y han visto en Tailandia cómo hay desmontes, o en Perú, o en Indonesia. Uno ve, wow, increíble. Eran terrenos a veces que no son tan fácil de plantar, pero dice, esfuércese. Hay terreno. Si terreno hay, solamente que está ocupado, y solamente que además está ocupado, no están pensando como la bendición que yo les doy. Y están despreciando mi bendición, despreciando lo que yo les he dado. Y ustedes dicen, no, es que esto es muy poco, es muy estrecho, no nos va a alcanzar. Lo que les doy es bueno, es suficiente, utilícenlo con sabiduría. Y después dice, y los hijos de José dijeron, ya sí entendimos, ¿cierto? ¿No? ¿No nos bastará a nosotros este monte? Era un monte grande, ¿eh? Y todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura tienen carros herrados, carros fuertes, con hierro, los que están en Betseán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. ¿Sabes qué dijeron? No es buena idea, Josué. Esa tierra que nos dio Dios no va a ser conquistada. Y no puede ser conquistada. ¿Por qué? Porque hay ejércitos fuertes ahí. ¿Y qué dice Josué? Dice, en realidad, pucha, perdónenlo poco. Dijo. Vamos a repartir nuevamente la tierra. ¿Dijo eso? No. Dijo, entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes gran poder, no por su fuerza, sino por el Señor. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, porque estaba prometido. Se le había dicho que la tierra la cual pisaren va a ser de ellos. Pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos. Porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros herrados y aunque sea fuerte. Sabemos que Dios reparte la tierra con justicia, con sabiduría, con gracia, con bondad, con amor, con santidad. ¿Y el pueblo qué hizo? ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo dijo, esto que tú has dado no es ni tan bueno, no es ni tan justo, tu repartición no es tan santa, no es tan perfecta y no es lo que nosotros estábamos esperando. Por tanto, nosotros queremos otro tipo de repartición. Y cuando ellos pedían más a Dios, en este contexto, estaban pidiendo quitarle a otro. ¿Se dan cuenta? Si ellos querían más, querían ampliar sus terrenos, implicaba quitarle terreno al vecino, a sus hermanos, a las otras tribus. O sea, no solamente estaban en contra de Dios, también estaban en contra de sus hermanos. Había un egoísmo ahí, fuerte, potente. Decir, ¿sabes qué? Nosotros queremos más. O sea, no queremos lo que tú nos diste, danos más, no es suficiente, y por tanto queremos lo que tienen los otros. ¡Wow! Eso traspasó los mandamientos. Traspasó obviamente el amar a Dios sobre todas las cosas. Traspasó la relación con el Señor, pero también traspasó la relación con otros. ¿Se acuerdan de ese pasaje? No codiciarás lo ajeno. No hurtarás. También, ¿cierto? Entonces vemos ahí que
tras el no robarás, hay un gran no, ¿cierto? Pero detrás de eso hay un gran sí. ¿Se recuerdan el Nuevo Testamento cuando dice, el que robaba, no robe más, sino que trabaje para que tenga para compartir? ¿Se dan cuenta? Hay un tremendo no, pero detrás de uno hay un tremendo sí. Trabaje para que tenga para compartir con otros. O sea, no es suficiente no robar nomás, sino que es más profundo, es decir, voy a trabajar, esforzarme para tener, para dar a otros también. Y ellos estaban traspasando también este mandamiento. Querían quitarle a otros. Querían lo de otros, lo que Dios le había dado a otros también. ¿Para qué? Para sí mismo. Pero no para tener para compartir. ¿Ellos qué deberían haber hecho? Lo que tú nos diste, Señor, vamos a trabajar. Esta tierra que tú nos diste, Señor, es buena. Uno dice, wow, este cerro y este monte, hay bosque y está habitado y hay guerreros. Pero ¿saben qué? Vamos a trabajar. Vamos a hacer lo que el Señor nos mandó. Vamos a conquistar la tierra. Y vamos a trabajar a tal punto que vamos a ser de bendición también a las otras tribus. Y vamos a tener para bendecir a otros. ¿Se dan cuenta? Son dos miradas distintas. Una mirada es decir, Señor, dame más. Rechazo lo que tú me has dado. Anhelo lo que tiene otros. Y no me dispongo a trabajar y a servir para el servicio de otros. Para compartir con otros. Esa es una mirada. La otra mirada es decir, Señor, gracias por todo lo que tú me has dado. Los dones y talentos que me has dado son suficientes. Y son buenos, son agradables, son perfectos. Y por tanto, los voy a usar. El contexto es difícil a veces, ¿cierto? Pero ¿cómo voy a usar mi talento en este contexto tan complejo, tan difícil? Mira mi vida, mira mi corazón. O mira las circunstancias que estoy viviendo, que me tocaron vivir. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, dispóngase. Dispóngase a servir al Señor. ¿Para qué? ¿Para sí mismo? Para bendición también a otros. Porque podría ser perfectamente el lugar, el combustible de Israel. El lugar donde podía ser de bendición también a otros. ¿Sabes qué? Acá se producen las mejores papas. Aquí se producen los mejores frutas y verduras. ¿Para qué? Para bendición también a otros. Y vamos a tener para vender, pero también para compartir generosamente para todo el pueblo. Pero dijeron, no queremos eso. Y fíjese lo que pasa. El primer punto entonces es, confía en la providencia del Señor, la soberanía del Señor. Segundo punto es, agradece la heredad que el Señor te ha dado, con todo lo que implica. Y el tercer punto, obedece lo que Dios te mandó a hacer. Versículo 10 hay un tema muy importante acá. Dice, pero ellos no arrojaron al cananeo. ¿Se acuerdan que venimos hablando de que tenían que conquistar la tierra y arrojar a los pueblos idólatras? Pero ellos no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín. O sea, ni siquiera lo expulsaron, sino que quedaron en medio. Hasta hoy. Y fue tributario. O sea, los dejaron que vivieran ahí y le hicieron trabajar para ellos. Y le cobraron impuestos. Dice, oye, qué buena jugada que hicieron. Le cobraron impuestos por la tierra. Pero ese era el plan del Señor. Se le dijo, no hagan eso. Arrójenlo, expúlsenlo. Y trabajen la tierra, conquisten la tierra que yo les doy. Pero este pueblo, ¿qué hizo? No arrojaron, fueron desobedientes. Por tanto, en este cortito pasaje, de 10 versículos, añadiendo también porciones del 17, vemos cómo es Dios. También vemos cómo es el ser humano, cómo tiende a ser el ser humano. Y también vemos cómo es el don de Dios. Vemos cómo el Señor nos llama a arrepentimiento y a fe. También vemos cómo el Señor nos da la tierra por herencia. Les pregunto,
¿Cómo es Dios? ¿Cómo es el Dios que reparte esta tierra? Y este es un tiempo para que ustedes vayan respondiendo y vayan despertando, ¿ya? ¿Cómo es Dios? Es justo. ¿Cómo es Dios? Es bueno, es santo. ¿Cómo es Dios? Misericordioso, justo, soberano, generoso, bondadoso, ¿cierto? Por tanto, ¿cómo son las obras de Dios? ¿Cómo es el don de Dios hacia nosotros? De la misma forma. Lo que Dios nos da es bueno, es justo, es en total bondad, es misericordia del Señor, es su gracia. Y le pregunto ahora, ¿cómo tendemos a ser nosotros? A esa justicia, a esa bondad, a esa soberanía. ¿Cómo tendemos a responder nosotros a su don? Voy a poner aquí qué es lo que Dios nos ha dado por heredad. Pues usted podría decir, no aplica para mí, no tengo ninguna tierra. No tengo ni dónde caerme muerto, dicen, ¿cierto? No observado, como diría un profesor, ¿cierto? ¿Qué le ha dado el Señor? Si eres hijo del Señor, te ha dado la salvación, que implica conocerlo a Él en profundidad, que implica ser rescatado de las tinieblas a su luz admirable, que implica tener libertad de la opresión del diablo, del pecado, de la carne, de la muerte, del mundo. Esa es tu gran herencia. Segundo punto. ¿Qué más te ha dado? Te ha dado dones y talentos para el servicio de Él. ¿Y qué más te ha dado? Incontables bendiciones. Te ha dado la vida, salud, ¿cuál más, cuál menos? Salud, ¿cierto? Te ha dado provisión, ¿cuál más, cuál menos? Te ha dado provisión. Te ha dado una familia, te ha dado una iglesia. Y incontables son sus bendiciones. Enuméralas, cuéntalas. Cuenta las bendiciones del Señor. Y ahora volvemos. Con todo eso que el Señor nos ha dado, ¿cómo respondemos a veces nosotros? Queja, desobediencia, ingratitud, altanería, soberbia, egoísmo. Oye, este pueblo que es malo, ¿eh? ¿No es acaso que nosotros también respondemos así delante del Señor? Él nos salva y nos dice, sí, está bueno el regalo, pero quiero otro regalo. No, esta es su palabra, pero yo quiero otra cosa. Esta es su bendición, no, yo quiero otro tipo de bendición. Esta es su tierra, yo quiero otra tierra. Esta es sus dones, yo quiero otros dones. Incluso al punto de llegar a rechazar a Dios. Incluso envidiar, rechazar, anhelar lo que tiene nuestro hermano. Terrible. Y más encima, en vez de estar preocupando de lo que nos debemos preocupar, ni siquiera desalojamos a los enemigos en nuestro corazón. Nos desenfocamos. Por egoísmo nos desenfocamos en vez de buscar amar al otro y a Dios. Caemos encima en concesiones con el pecado. Y no desalojamos al cananeo que habitaba en Geser. Y se queda ahí instalado en medio de Efraín hasta el día de hoy, y somos tributarios incluso de esos pecados. Te pregunto, de manera clara y concreta, ¿logras admirarte de Dios, su carácter, sus obras y su voluntad? ¿Has llegado al punto de decir, Señor, aquí estoy, me rindo una vez más delante de ti
me arrodillo, me postro delante de ti para que tú seas mi Señor, mi Rey. Segundo punto, ¿has agradecido al Señor por los límites de la tierra que el Señor te ha dado? Porque una cosa es aceptar resignadamente la voluntad del Señor y otra cosa es amarla profundamente. ¿Estás dispuesto a trabajar para el Señor? ¿Estás dispuesto a trabajar para su reino, para su gloria? ¿Para que otros tengan? ¿Para el servicio de otros? Y tercer punto, ¿qué pecado o qué área de tu vida aún está ahí en medio, como esos cananeos que habitaron en la mitad de la tierra de Efraín? Y me gustaría animarte a que le pidas al Señor, le pregunta al Señor, ¿qué hay en medio de mi corazón? Que a veces obstruye el crecimiento en la gracia y en el evangelio del Señor. A veces tú no sabes, pero a veces sí lo sabes. A veces sabes que es tu carácter. A veces sabes que son pecados regalones. A veces sabes que son tus afanes y ansiedades. A veces sabes que tú de confianza al Señor. Entonces dices, ¿sabes qué? Aquí estoy. Una vez más estoy aquí, dice el Señor, para que nos sometamos a su soberanía, con alegría y sencillez de corazón, para que agradezcamos sus bendiciones de manera sencilla, profunda, verdadera, y nos dispongamos a su servicio, a servirlo a Él, a servir a los hermanos, y también a dejar cada pecado que se suma como un lastre, como un peso que nos asedia. Lo bueno es que no lo tenemos que hacer solos. Lo bueno es que el Señor está interesado en ser tu Señor, ser tu Rey. Y ese Rey es bueno. Y está interesado en que disfrutes las bendiciones del Señor. Está interesado en que disfrutes la comunión con otros. Interesado en rescatarte de las tinieblas. Qué bueno ser el Señor, ¿cierto? Pero tú te dices, bueno, tienes dos caminos. O te rebelas una vez más, o te doblegas. Yo te dice, doblégate mejor. Ahí encontramos nuestro mayor tesoro delante del Señor. Porque a veces corremos por todos lados, pero no lo encontramos a Él. A veces nos rebelamos y no entendemos que es delante de su soberanía, su poder y autoridad, reconocer que eres completamente bueno. Los invito a orar. Vamos a dedicar un minuto para que ustedes puedan orar delante del Señor, para pedirle perdón, para agradecer, para pedirle ayuda, para servir, para amar. Y después oramos todos juntos. Los invito a tener un tiempo de oración, de arrepentimiento, de fe y también de gratitud delante del Señor. Señor, estamos delante de ti reconociendo que tú eres el Rey soberano, reconociendo que eres un Dios justo, santo, bueno, perfecto, sabio. También son tus obras perfectas, tu palabra es perfecta. Y queremos pedirte que ante tu carácter, tus obras, tu palabra, estemos rendidos, Señor. Queremos pedirte que podamos agradecer lo que tú nos has dado,
administrar lo que nos has dado también, para servicio de otros, confiando en que, aunque puede ser complejo, difícil, tú nos animas y nos enseñas a servirte por amor a otros. Y en el nombre de Jesús también queremos pedirte que tú desarraigues todo lo que impide servirte con libertad delante de ti, ya sea delante del Señor y también con nuestros hermanos. Que todo lo que impide servirte con libertad, con gozo, con alegría de corazón, en el nombre de Jesús te pido que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos y nos liberte para disfrutar de tu gran bendición, de tu gran herencia, la cual nos has entregado. Queremos agradecerte por la salvación dada. Queremos agradecerte por los dones y talentos entregados. Queremos agradecerte por todas tus bendiciones, por la familia de la fe, por nuestra familia, por los recursos, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Y queremos pedirte que con lo que tenemos podamos servirte con gozo, con alegría, con sencillez, con autoridad de lo alto y con gracia y generosidad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.